Está con nosotros Rafael Cardona. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenos días. Muy buenos días, Raimundo. Me da mucho gusto saludarte y a todos. Bueno, yo quisiera, después de escuchar esta docta explicación en materia jurídica de Pedro Salazar, centrarme mucho más en el aspecto político de lo que atestiguamos ayer todos con esta plena rendición de la Corte, que queda pues sometida a un juicio futuro y no en las mejores condiciones posibles, creo yo. Es muy notable, Raimundo, señalar un hecho. Yo no había visto en medio siglo que hubiera habido una presión contra la Corte como la que ejerció en días anteriores el presidente de la República. Les dijo prácticamente lo que tenían que hacer y lo hicieron. En el tono habitual de sus recomendaciones, que terminan siendo imposiciones y para algunos instrucciones, como es el caso de Margarita y de Yasmín, las señoras a las cuales él colocó en la Corte, terminan siendo instrucciones que se cumplen, favores que se pagan. Y entonces, con todo respeto, yo espero que la Corte cumpla con su responsabilidad, escuche los sentimientos populares, el sentimiento del pueblo, cuando realmente el sentimiento del pueblo no lo conoce nadie. Por eso es que se le va a preguntar al pueblo. La consulta es para conocer el sentimiento popular sobre este tema. Pero si para preguntarle al pueblo damos por sentado cuál va a ser su respuesta, cuál es el sentido entonces de preguntarle si ya se sabe lo que va a contestar. Es un juego de espejos, en algunos casos es también un juego de palabras, pero no es un juego de intenciones. La intención del presidente es seguir arrastrando mediante esta consulta del populismo democrático participativo a la mayor cantidad de personas que le regalen su atención y después de recibir los programas sociales le regalen su voto a Morena para prolongar de este sexenio al otro y quién sabe cuántos más los afanes transformadores de la cuarta transformación. En ese sentido, la Corte no tuvo el tamaño suficiente para asumir su responsabilidad constitucional. Pasó de ser un tribunal constitucional a una especie de versión mexicana, ya no radiofónica, pero sí en Zoom, de la tremenda Corte. Y bueno, solamente me faltó ver ahí a Rudecindo Caldeiro, que era uno de los personajes de aquella famosa serie radiofónica cubana que tanto nos hizo reír. Hoy la Corte no nos hace reír, hoy la Corte, a mí en lo personal me preocupa que haya perdido la dignidad de ser un alto tribunal constitucional y haya olvidado, y haya presentado esto con la técnica del mago, del prestidigitador. Ya sabemos que la consulta popular es constitucional. Eso está escrito y eso está dicho. Ya lo sabemos que así es. Lo que se preguntaba en este caso es si no se estaba utilizando el mecanismo constitucional de consulta para legalizar el linchamiento. Un linchamiento sobre personajes políticos relevantes del pasado a los cuales ya se había juzgado. Y al modificar la pregunta y transformarla de una acusación previa a un galimatías incomprensible, porque eso que los ministros pusieron es algo que no se entiende ni en términos jurídicos ni en términos procesales. Cuando se habla de actores políticos, no se define quiénes. Cuando se habla de motivaciones, no se define cuáles. Entonces la Corte, además de un atropello jurídico, cometió un atropello gramatical y realmente creo que ayer
la Suprema Corte de Justicia perdió la supremacía ética en materia de análisis de la constitucionalidad de los actos públicos y se redujo a sí misma a una triste condición de empleada del Poder Ejecutivo. Rafa. Y ya de lo que pasa en San Lázaro ni hablamos. Rafael Cardona, pues nos quedamos entonces con la tremenda corte de tres patines. Muchísimas gracias, síguete cuidando, muy buen fin de semana. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana a todos.